Estaba explicando un poquito del el estrés y la relación que tiene directamente con el dolor. Entonces, bueno, les mencionaba que justamente el estrés se da ante una situación de un mecanismo de defensa del cuerpo para protegerse ante una agresión, ante una situación de riesgo que presentemos, ¿no? Antiguamente digamos, las personas que en la época antigua, pues que tenían que lidiar contra el clima hostil, contra los animales salvajes, etcétera. Entonces, se ponían en este mecanismo de defensa, los músculos se tensionaban, pero el momento que ya luchaban, que corrían, que hacían la actividad física, digamos, obligatoriamente por el hecho de huir, de perseguir, de cazar, etcétera, pues descargaban toda esa situación y el músculo volvía a su estado de relajación. Pero en la actualidad no pasa esto. En la actualidad ya no tenemos tanto este estrés físico de defendernos ante animales, ante medio externo, no. Ahora tenemos un estrés psicológico en el cual estamos expuestos en el ámbito laboral, familiar, etcétera, que se nos presenta esta situación de estrés, nuestro cuerpo se tensiona para defendernos, pero no hay ninguna situación en la que descarguemos esto. Entonces, todo eso se queda dentro de nuestro cuerpo acumulado, las sustancias químicas, todo lo que produce nuestro cerebro, nuestro organismo se queda en nuestros músculos y ahí es que vienen estos dolores musculares. Entonces se mantiene esta tensión, en muchos casos a diario, van diariamente a situaciones complicadas en el trabajo, situaciones, problemas familiares, etcétera. Se repite, se repite, se repite, se vuelve un círculo en el cual se viene a acumular toda esta tensión a nivel muscular. Entonces, por ahí es que vienen las situaciones complicadas de dolores y como les mencionaba anteriormente, pues ahora se ha visto mucho esto en niños, ¿no? Niños que están viendo esta situación de la pandemia, que están viendo esta situación de que sus padres están pasando por situaciones económicas complicadas, por la enfermedad como tal, pérdida de familiares, entonces toda esta situación está generando también que los niños presenten estos dolores musculares. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues justamente lo ideal es la actividad física, que ya vamos a mencionar luego un poquito más detalladamente. La actividad física nos ayuda a descargar esta situación del estrés, movilidad de nuestro cuerpo, ser muy activos, visitar a su fisioterapeuta también de vez en cuando, eso les recomiendo, y algunas otras cositas que podemos ir haciendo, ya vamos a ver más adelante para evitar estos dolores musculares. La postura, importantísimo, cuidar. Tiene directamente relación la postura también con los dolores, entonces tratar de adecuar el mobiliario dentro de lo posible a la altura, al tamaño del niño, ¿no? Generalmente he visto niños o niños muy grandes en pupitres sumamente pequeños en los que tienen que estar encorvados, agachados, ¿no? Recibiendo las clases, o al contrario, niños pequeños en pupitres grandes en los que tienen que estarse estirando o colgándose de lado, o lo que sea para adecuarse. Entonces, eso obviamente por situaciones económicas es difícil decir, cómprese una mesa de tamaño del niño, pero en lo posible podemos con cosas pequeñas en casa adaptar, poner un cojín extra en la sillita, qué sé yo, debajo del computador poner unos libros, poner un cajoncito que alce el computador para que el niño no tenga que estar agachado, sino a una altura adecuada. Bueno, aquí un pequeño tip, lo recomendable es que la parte superior del computador quede directamente de manera horizontal con la visión de la persona, en este caso del niño. Entonces nosotros tenemos que alcanzar a ver directamente al borde superior del computador. Esa es una buena postura. ¿Para qué? Para que con nuestros ojos un poquito hacia abajo, pues a su vez se mantenga una adecuada lubricación en nuestra vista, evitemos el cansancio ocular y evitemos también una postura demasiado encorvada. Entonces, algunas cositas que podemos mejorar y debemos cuidar de nuestros niños para evitar el dolor muscular. Les mencionaba también, podemos regresar a la diapositiva anterior que estamos con el sedentarismo y obesidad que nos hemos pasado, pues esto es una de las consecuencias también directamente relacionadas con con el aislamiento que tuvimos ahora por el COVID. Entonces, hemos visto también algo muy alarmante que existan ahora niños con obesidad y sobrepeso. Eso es algo que sumamente preocupante, porque si un niño a temprana edad ya presenta obesidad, ya presenta sobrepeso, imaginémonos qué va a pasar cuando ya esté en una etapa adulta. Eh, Esto
todos sabemos, trae consigo aparición de otras enfermedades, como por ejemplo la diabetes tipo 2, problemas obviamente de depresión, de estigmatización, que los niños sufren, el bullying en las escuelas, etcétera. Problemas como la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, incluso ciertos tipos de cáncer se llegan a presentar eh, relacionados con la obesidad. Entonces, estas son algunas cositas algunas de las consecuencias que trae consigo el hecho de no realizar actividad física, de estar aislados, de estar encerrados, pues, y sin poder realizar las actividades de manera habitual como lo hacíamos antes del COVID. Pues las consecuencias en cuanto a la parte física, ahora les dejo con Dani para que justamente les hable un poquito a nivel educativo, qué es qué más nos puede mencionar en ese aspecto. Claro que sí, ya les había indicado cuál fue el impacto emocional, ahora vamos a ver cómo fue transcurriendo esta situación en la parte educativa. Hay que indicar que hubo una brecha educativa, ya que no todas las personas contaban con el acceso al Internet y tampoco con los dispositivos. O sea, a lo mejor había un dispositivo en casa, pero no habían los suficientes para que todos los hijos puedan recibir sus clases virtuales. ¿Sí? Aparte de eso, también los papitos, el único medio de trabajo fueron también todos los dispositivos, entonces esto dificultaba también el acceso a más de, como ya se había mencionado anteriormente, lo que es en la parte pública como en la privada. También influyó muchísimo las modalidades de aprendizaje, ya que hubieron plataformas, sí, que pudieron ciertas personas disponer o adquirieron plataformas en ciertos casos, pero habían personas que no pudieron acceder a esto, entonces en ocasiones se les daba módulos dependiendo cómo se organizó la institución educativa, o también recibieron por medio de radio y televisión, que sí, escuchábamos qué tareas tenían que hacer, pero no fue lo mismo, fueron actividades asincrónicas en donde se pudo ver todas estas dificultades de aprendizaje. Entonces, todo esto se convirtió en una limitación de los aprendizajes. Aparte esto estamos hablando de la población en general, entre niños y adolescentes en la etapa de educación, pero también no podemos dejar de lado a los estudiantes que necesitaban apoyos un poco más concretos, como los chicos con necesidades educativas especiales. Por ejemplo, estas plataformas, este acceso a la tecnología no era tan fácil para los chicos que tenían una discapacidad intelectual. Sí, entonces estos medios no son fácilmente asequibles para ellos. Es muy difícil de comprender. Por esta razón incluso hubo ese desgano, esa desmotivación de que ya no querían ingresar a clases. Aparte de eso, también los papitos tenían que ser los maestros de los chicos y no sabían cómo enseñarles. Entonces todas estas situaciones hizo que haya un desfase entre la parte educativa. Sí, aparte de ello, cabe mencionar también que los docentes no sabían cómo poder realizar una clase fusionar para poder trabajar con los estudiantes que estaban siguiendo su currículum que pertenecía al año que estaban cursando, a los chicos que tenían inclusión. Entonces, por experiencias, los chicos me decían, no tomo atención a la clase porque no entiendo. Entonces, obviamente, un chico que tenía otros contenidos, o sea, ¿qué hacía en esa clase? Entonces, fueron todas estas situaciones, o como les había indicado anteriormente, los papitos también no estaban todos familiarizados con las plataformas, inclusive los docentes, fue un reto para todos. Entonces, fue difícil cómo poder trabajar con ellos. Inclusive había estudiantes en donde los abuelitos estaban a cargo de ellos. Entonces se les dificultaba mucho el acceso, entonces por eso hubo mucha deserción, inclusive en los estudiantes de preescolar. Entonces los papitos ya decían como no toma atención en clase porque es difícil mantenerles conectados en la pantalla, entonces decidieron retirarlos. Y ahora estamos viendo y he tenido ya casos de estudiantes en donde no pueden leer, la motricidad se ha visto muy afectada, no pueden agarrar bien el lápiz. Realmente esta situación ha creado un desfase enorme. Hay niños que no hay cómo compararlos, ¿no? Pero hay niños que sí han podido obtener las destrezas imprescindibles, pero hay otros niños que se quedaron ahí estancados.
Entonces es una situación bien compleja que vamos a ir viendo en un futuro. Y ahora con este retorno va a ser mucho más notorio. Entonces hay que brindarles un apoyo emocional a los chicos en indicarles de que no todos aprenden de igual manera, pero inclusive como papitos tenemos que motivarlos, apoyarlos, si es que tienen un logro, qué bueno. Sí, porque si es que nosotros estamos, mira que tú no puedes, ya te sacaste una mala nota, ahorita es un volver a vivir una nueva experiencia. Entonces, todas estas situaciones que vivimos fue muy notorio para ellos. Claro que cada uno tuvimos situaciones diversas, pérdidas de familiares, como había indicado Javier, unos se enfermaron de COVID, otros no, pero todos estuvieran afrontando situaciones muy diversas como la economía de los papás, ver cómo mantenemos la casa, las deudas, muchas personas se quedaron desempleadas. Son múltiples situaciones que tuvieron que afrontar, el acceso mismo al Internet. Entonces, todo esto los docentes también deben de entender a los chicos y también ahora, bueno, en la mayor parte de escuelas están haciendo estos refuerzos, ver en dónde están, en qué nivel están los chicos para poder arrancar. Entonces, yo creo que esa es una parte muy importante para que los desfases no sean tan grandes, pero obviamente no todas las instituciones están rigiéndose a esta medida, entonces realmente ahorita es donde se está evidenciando ya en este regreso a clases todo lo que pasó en estos 2 años de pandemia. Realmente sí afectó al aprendizaje, no hay nada como la presencialidad, afectó a la parte social, inclusive los chicos, o sea, se vuelven a reencontrar después de 2 años, como había dicho Javier, a lo mejor ya ganados de pesos, o si fueron niños ya están ahorita adolescentes, entonces son muchos cambios en donde los chicos incluso al regreso a clases demostraban ese nerviosismo de que ya ahora de nuevo verle a los profes y ahora si me tomo una prueba y ahora qué hago. Entonces, incluso hay guaguas que decían, o sea, ya no quiero regresar a clases, mejor me quedo ahí porque ahí me van a tomar pruebas. Entonces, son esos miedos, esas situaciones que han pasado, inclusive la pérdida. Llego y ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu papá? Y a lo mejor hay estudiantes realmente que han perdido a sus papás por el COVID. Entonces, afrontar estas situaciones, incluso el bullying, mira que tú no puedes o que tú no has aprendido o estás en esa forma física. Entonces, también conversar de todas esas situaciones con nuestros hijos, de que por el aspecto físico no nos debemos burlar, ¿no es cierto? Sino siempre respetar a cada ser humano y nosotros también, ¿no es cierto? Enseñar a nuestros hijos que ellos tienen que hacerse respetar y no dejarse, ¿no es cierto?, influenciar por los comentarios. Entonces, fomentemos muchísimo esta autoestima en los chicos. Tal vez, Javier, también, no sé, ahí en esa parte, ¿qué recomendaría usted? ¿Cómo pueden los chicos retomar esa actividad nuevamente? Porque fue un cambio tan brusco cuando dijeron, ya no nos vamos a clases del siguiente día y se fue de largo y ahora de nuevo vuelta a retornar. Entonces, ¿cómo mediar para que no sea un impacto tan fuerte en la parte física? Claro que sí, muchas gracias, Dani. Sí, justamente, bueno, vamos a enfocarnos un poquito, claro, cómo podemos ahora lidiar con toda esta situación a nivel físico que tuvo, como ya les mencioné anteriormente, también muchas consecuencias. Antes quería hacer una pequeña una pequeña pregunta, Dani, justamente que mencionaba. ¿Considera usted que prácticamente fueron 2 años perdidos en cuanto a la parte educativa con los chicos? O sea, ¿aprendieron algo realmente o considera que no? ¿Cómo están retomando esta situación? O sea, perdidos tampoco, no vamos a decir perdidos. Fue un nuevo aprendizaje en donde los chicos aprendieron a utilizar la parte tecnológica. Vimos que sí hay otras formas de responder a situaciones que no estuvimos preparados, pero que lo hicimos bien. Realmente, como le había indicado, no la parte presencial es muy diferente a lo virtual, o sea, no va a suplir, pero tampoco es que no se avanzó nada. Realmente sí, sí ha habido avances y como bien usted indica, o sea, tiene mucho que ver todo este acceso, esta brecha, la situación económica, el apoyo que los papitos les dieron. Realmente hay chicos que, como le había mencionado anteriormente, sí se les evidencia un desfase.
pero también no es que se quedaron estancados con contenidos de segundo, sino realmente ahí hubo el apoyo también de los papitos. Entonces no se puede decir que no sirvió. Realmente el aprendizaje y más que todo depende mucho la motivación de los chicos. Yo lo que he podido evidenciar es mucho. O sea, si el niño no quiere estudiar, se aburrió de las pantallas, o sea, no quiere, pero hay chicos que a pesar de la situación le ponen ganas, están investigando, usaron de buena manera la tecnología, entonces están respondiendo bien. Pero en cambio hay chicos que estaban con esta desmotivación, obviamente, como habíamos indicado, situaciones, cada uno vivió situaciones muy diferentes, la convivencia, a lo mejor la violencia intrafamiliar, el maltrato, a lo mejor esta parte de la alimentación que también usted hablaba, todo eso, la situación de a lo mejor qué vamos a comer hoy, o sea, fueron situaciones muy complicadas que todo eso influenció incluso la deserción escolar, pero realmente no pienso que hayan sido años perdidos. Obviamente van a haber contenidos que están ahí, pero faltó mucho, pero ahora esperemos que podamos ir recuperando de poco a poco, ir retomando además, lo que se validó mucho ahora fue las destrezas que más se necesitan para la vida, porque a veces usted sabe, hay contenidos en las escuelas que que quizás no son tan importantes, ¿no? Sino Como de son como que relleno. algo secundario, como seguirnos formando, pero realmente lo que se quiso, por ejemplo, en los chicos, aprender a sumar, a restar, a escribir, a conocer el abecedario, o sea, lo lograron de cierta forma. Claro que no todos, y como le había indicado, o sea, los chicos con necesidades educativas, por ejemplo, muchas veces sí se quedaron ahí estancados, o sea, he podido evidenciar, o sea, ya no pudieron avanzar más porque realmente los docentes también no saben cómo llegar. Fue un cambio grande y realmente en esta población yo sí veo muchísimas dificultades. A veces los docentes me parece, no digo en todos los casos, pero me parece que se enfocaron un poquito más en la población en general, pero específicamente de ellos me parece que sí faltó un poquito en los chicos con inclusión. Además, estos chicos siempre ellos aprenden haciendo con aprendizajes o metodologías más dinámicas, lúdicas. Entonces, usted sabe, con estas plataformas, con el tiempo limitado, se les imposibilitaba a ellos también. Entonces, ellos tenían que hacer malabares y me parece que sí, y en los casos y mis pacientes he podido evidenciar esta situación. Incluso ya no quiero entrar en las clases virtuales, es que no entiendo lo que me están dando. Están dando física y cuando el chico tengo por ejemplo un estudiante de 16 años en donde él está viendo contenidos de quinto de básica y él estaba viendo las clases de sus compañeros de primero de bachillerato. Entonces, obviamente, no va a poner atención porque no estaban dándole los contenidos que realmente deberían dar. Entonces, eso sí nos lleva a la reflexión de todos, ¿no? Si respondimos bien a las necesidades de estos chicos, de esa población que a veces no se habla mucho. Entonces, eso le sería por mi parte, Javier. Tal vez Perfecto. alguna otra pregunta. No, simplemente una pequeña reflexión. Es un poquito complicado, ¿no? El trabajo con niños con necesidades educativas especiales, pues, y creo que no todos los docentes en todas las instituciones están capacitados y preparados para brindar la atención que requieren estos chicos, ¿no? Incluso ni los propios padres a veces saben cómo manejar esta situación en la parte educativa. Pues para eso justamente tenemos, y aprovechemos una pequeña cuñita comercial, tenemos a Dani, quien nos puede dar una enorme manito con esta situación, tanto a padres como a docentes que requieran una asesoría en la parte educativa en niños, justamente, valga la redundancia, con necesidades especiales. Entonces, estamos ahí a las órdenes en Medifit, con varios profesionales en diversas áreas de salud para ayudarles. Pues bien, continuamos entonces, estábamos justamente ahora, bueno, hablemos un poquito ya del regreso a clases y las recomendaciones que le podemos dar desde nuestras áreas. Vamos a hablarles desde mi área, la parte física. Entonces vamos a ir relacionando un poquito con los efectos que trajo y cuáles serían las recomendaciones. Entonces, primerito, vamos a hablar un poquito, bueno, esto resumido de la alimentación, que es fundamental en los chicos. Pues bueno, justamente ya se realizó una charla hace unas semanas con nuestra nutricionista, quien es la experta en este tema, habló un poco de las loncheras saludables. Pues eso es lo ideal, considero, ¿no? Tratar de
pienso que es lo mejor tratar de enviar a nuestros chicos alimentos saludables desde casa a que compren en los bares, que a veces ustedes saben como niños no van a comprar lo más saludable, sino lo que se ve más apetecible, no sé, los cachitos, las papas, o sea, todo lo que les llama más la atención, no van a optar por una manzana. Entonces, de preferencia, considero que eso es importantísimo desde la casa, inculcar a que se envíe más bien alimentos saludables para cuidar respecto a la obesidad que les mencionaba. La actividad física, este es un tema sumamente importante y aquí también le abro a Dani si es que tiene alguna inquietud que me las vaya haciendo. La actividad física, pues, tiene múltiples beneficios. Creo que ya todos escuchamos todos los días los beneficios que tiene, sin embargo, no ponemos en práctica, la verdad. Aquí yo creo que esto debería tomarse desde los padres, desde el ejemplo que damos a nuestros hijos, porque ¿cómo podemos decir a un niño, haz ejercicio, anda a correr, anda al deporte, si el papá o la mamá en este caso se quedan acostados todo el día en la cama, perdón la exageración, pero sin hacer alguna actividad? Entonces yo considero que los niños, la principal fuente de aprendizaje es el ejemplo de nuestros padres. Entonces nosotros dar el ejemplo con la actividad física es lo ideal. Hay que retomarlo en este caso de manera muy cuidadosa, de una manera muy paulatina. Estamos teniendo inconvenientes, justo conversaba con Dani el otro día, en lo que mencionaba que muchos chicos en los primeros días de clases, en las clases de cultura física, se habían incluso desmayado al iniciar estas actividades, pues esto justamente era lógico, algo que iba a pasar, ¿no? Ante tanto tiempo que tuvimos de este cambio en los hábitos en cuanto a la actividad, del sedentarismo que se instauró en nuestros niños, desde el hecho de que pasaban las clases solamente sentados frente al computador, desde el hecho de que ya no salían a sus actividades recreativas, ya no salían a compartir con sus compañeros, a jugar, las actividades lúdicas, que es una de las mejores formas de actividad física para los más pequeños, pues ya no lo hacían y justamente eso trajo consigo muchos problemas que obviamente iban a presentarse. Entonces aquí como primera recomendación pues a los docentes, tratar de hacerlo de una manera muy progresiva, paulatina, ¿no? Reiniciar las actividades de manera paulatina, poco a poco con nuestros chicos y siempre yo considero que ahorita tenemos que ser lo más tratar de brindar una atención lo más personalizada posible, averiguar si un chico padeció COVID, si no tuvo COVID, si tuvo alguna situación de salud, si tuvo alguna situación familiar, todo eso va a influir, no todos los niños van a estar en este punto con la misma condición física para retomar. Otros niños, en cambio, sí, tal vez sí, en casa comenzaron, se dio mucho, por ejemplo, el ciclismo, ahora a raíz de esta pandemia salieron muchos ciclistas, entonces muchos padres con sus hijos salían todos los fines de semana o más días a hacer ciclismo, entonces estaban activos, pero otros niños en cambio no, estaban muy sedentarios, entonces hay que, yo creo que hacer un buen análisis y evaluar a los niños quiénes son los que recibieron o sí hicieron la actividad física de manera continua en estos meses de pandemia y quiénes no lo hicieron para poder cuidar y precautelar un poquito su salud en este aspecto, ¿no? Eso creo que sería una parte fundamental, esta especie de evaluación inicial a los niños que están retomando las clases de cultura física en este caso. Una vez, Javi, digamos, perdón, ¿alguna recomendación que pueda usted dar a los docentes de cultura física de cómo, si es conveniente que usen la mascarilla o realmente no? ¿Cómo usted recomienda esta situación para volver a realizar la actividad física? Porque obviamente usted sabe que es muy complicado estar con la mascarilla y estar corriendo, entonces no sé, o tal vez hacer otras actividades que no impliquen tanto el esfuerzo físico, entonces no sé si nos ayuda con alguna recomendación. perfecto, Dani. Sí, esto es un tema un poquito complicado, la verdad, por el hecho de que estamos todavía en situación de pandemia, entonces debemos utilizar las mascarillas, los medios de protección para evitar los contagios. Sin embargo, a la hora de la actividad física es bastante complicado. Yo también, por experiencia propia, sé que el hecho de hacer deporte, hacer ejercicio con mascarilla es sumamente incómodo, complicado, a la vez que no lleva una adecuada oxigenación a nuestros pulmones, a nuestro cerebro, a nuestros músculos, etcétera. Entonces, por ende, va a provocar incluso un agotamiento temprano, va a provocar problemas de disnea, problemas de respiratorios, entonces es complicado. Lo que recomendaría en este caso es, obviamente, todas las actividades de cultura física que se hagan en las escuelas, que
se deben hacer en lugares abiertos, en lugares amplios, afuera, en un patio, en un parque, ¿no es cierto? Utilizar en lo posible a espacios muy amplios, muy abiertos, donde puedan mantener una buena distancia, buen distanciamiento, y de esta manera puedan incluso omitir el uso de la mascarilla. Pero como digo, con estos cuidados estrictos, o sea, con un distanciamiento en un espacio abierto, con una buena ventilación en donde puedan hacer actividades como carrera, correr, por ejemplo, son actividades aeróbicas que vienen muy bien a los chicos, diversas actividades que los profesores de cultura física manejan, pero tendría que ser al aire libre, perdón, y manteniendo el distanciamiento adecuado para que en ese caso se pueda optar por no usar la mascarilla. Sería lo recomendable, porque de verdad que si, chico, vamos a estar ahí en una actividad intensa y con la mascarilla, pues con más facilidad va a pasar lo que nos mencionaba, por ejemplo, a venir a desmayarse un chico, a tener problemas de la respiración. Eso sería la recomendación en este caso, Dani. ¿Algún otro? Muchísimas gracias. No, Ya. muchísimas gracias. Perfecto. Vamos entonces, continuemos con la actividad física, que es una parte importantísima. Una vez que los chicos ahora ya comiencen con las recomendaciones de hacer ejercicio, ya recuperen en cierto modo su ritmo, que digo, como les menciono, tiene que ser paulatinamente, ir progresivamente, poco a poco, de manera lo más individualizado que se pueda con los chicos. Como les menciono, no todos van a estar con la misma condición física. Entonces, una vez que eso, las recomendaciones generales en cuanto a actividad física, y esto no solo para que quede en la escuela, sino para que los padres tomen en consideración, ya que en la escuela generalmente se hará unos 2, máximo 3 días de actividad física a la semana, pues como recomendación, según la Organización Mundial de la Salud, para que la actividad física sea realmente efectiva y traiga todos los beneficios que conocemos a nivel cardiovascular, a nivel pulmonar, muscular, a nivel inmunitario, etcétera, tiene muchísimos beneficios, pero para que esos beneficios se den, tiene que ser en niños y adolescentes entre los 5 a 17 años, que es un rango que se hace estudios en la Organización Mundial de la Salud. Tiene que ser un mínimo de 60 minutos por día, de 60 minutos por día la actividad física. Sí, es decir, ellos tendrían que hacer todos los días la actividad física, de lunes, como mínimo 5 días a la semana. Y tiene que ser una actividad de moderada a intensa. Es decir, si hacemos, por ejemplo, si a un chico, a un adolescente le sacamos solo a caminar, no le va a servir. Lastimosamente es así, no le va a servir. Es un poquito diferente a una persona, a un adulto mayor, que por ejemplo les recomiendo yo en mi consulta que sí vaya a caminar. A una persona adulta se le recomienda, ya una persona entre los 18 y 50 y tantos años, se le recomienda, por ejemplo, unos 150 minutos de actividad física moderada a la semana, que esto, si repartimos, podría venir a ser unos 30 minutos por día. A un adolescente y a un niño se les recomienda más, 60 minutos que les menciono, ¿sí? Porque ellos tienen mucha más energía, mucha más fuerza, mucha más predisposición, entonces ellos necesitan descargar mucha más energía. Entonces, por eso estas recomendaciones según la OMS, moderada, intensa, como digo, y de preferencia actividades aeróbicas. ¿Cuáles son las actividades aeróbicas? Todas las que requieren un consumo de oxígeno para llevarse a cabo, como por ejemplo, vamos por ejercicios aeróbicos que se hacen, por ejemplo, en los gimnasios, las bailoterapias, por ejemplo, ejercicios como el atletismo, ¿sí? La carrera, la natación, el fútbol, el básquet, todos estos ejercicios que provocan que el corazón se active, que el corazón aumente sus latidos, pues todo eso se considera ejercicio aeróbico. Eso es lo más recomendable en los chicos, en los adolescentes y en los niños para que se mantengan saludables. Entonces, si bien en la escuela no se lleva a cabo tantos días, pues recomendamos a los papitos que lo hagan en casa, ¿sí? Que le complementen esto en casa. Eso, bueno, vamos con la postura que ya les mencioné anteriormente, cuidar mucho frente a los computadores, frente al celular, evitar el uso prolongado de tablets, de celulares por mucho tiempo, las mochilas, tratar de evitar de que sean demasiado pesadas para cuidar su postura, evitar los dolores musculares, el mobiliario que ya les mencioné anteriormente. Y por último, pues visitar un profesional. Si el niño al menos padeció COVID o tuvo algunas situaciones de incremento excesivo de su peso, obesidad, pues antes de iniciar la actividad física, siempre visitar a un profesional, a su médico de confianza, a su fisioterapeuta, a un profesional que le pueda ayudar para asesorar en cuanto a la actividad física. Pues eso en cuanto a las recomendaciones físicas, y les dejo con Dani para ir culminando un poco esta.
charla. Muchísimas gracias, Javier. Realmente nos falta el tiempo para poder hablar de todas estas diversas recomendaciones que usted nos indica y sobre este tema que es muy extenso. Bueno, por mi parte, nuevamente las recomendaciones para el regreso a clases. Obviamente los papitos de nuevo tienen que crear hábitos y rutinas igualmente en las instituciones, ¿sí? Porque es una nueva experiencia en donde van a tener que realizar unos protocolos de bioseguridad. Entonces es un nuevo aprendizaje, una nueva forma de cuidarnos, ¿no? Es importante que los papitos pongan límites al uso de las tablets, celulares y televisión, ¿sí? Realmente los chicos pasaron mucho tiempo utilizando estos aparatos, entonces ahora se ha vuelto un poco complejo en darles un horario. Entonces es importante que conversen con los chicos y pongan estos límites, obviamente con ellos, no imponiendo, sino más bien conversando. También es importante que ya destinen un tiempo para la realización de las tareas escolares y como ya había mencionado usted también para hacer este tiempo de actividad física, juegos, entonces tenemos que ir ya creando de nuevo estos hábitos. Apoyarlos también en el proceso de aprendizaje. Los papitos tenemos que también valorar los logros que estén realizando los chicos y es importantísimo no compararlos, ya que cada niño es un mundo diferente, somos seres únicos y tenemos un ritmo de aprendizaje diferente. Entonces, a veces llega a mi consulta y dice, pero es que el compañerito ya está leyendo y mi hija no. Entonces, realmente es diferente, son diferentes circunstancias, entonces más bien no compararles a los chicos, que eso también va a interferir en la parte emocional. Si presenta un desfase educativo, también debemos motivarlos y alentarlos a seguir y apoyarlos de diferente manera en casa, ¿no es cierto? Claro que estos chicos que tienen estas dificultades o ese desfase va a requerir más apoyo, pero para eso están los papitos y buscar también a un profesional que le pueda ayudar y que no sea este desfase tan notorio y así pueda continuar con su proceso de aprendizaje. Sí, tampoco no ignorar los problemas de sus hijos. A veces dicen los papitos, no pasa nada, ya va a aprender, ya. Solitos tampoco es que van a solucionar los problemas. O a veces, muchas veces, no, es que él es vago, es que es un ocioso. O a veces inclusive hasta en las instituciones dicen, no, es que no quiere hacer, y no es que no quiera hacer, sino que algo le pasa, algo le está dificultando el entender, el procesar esta información y por lo tanto retenerla e interiorizarla. Entonces es muy importante apoyarlos. Para los papitos que a lo mejor nos están viendo y dicen, no, a mi hija le pasa esto, no reconoce los colores, los números, a lo mejor cuenta, sí, pero el momento que yo le digo, ¿qué número es este? No reconoce, o si es que está confundiendo la E, la hacia el revés, entonces eso ya nos da a pensar que algo está pasando, entonces es fundamental realizar una valoración psicopedagógica para poder conocer qué está pasando con el chico y de ahí partir, ver si es que algo está pasando, a lo mejor no hubo una estimulación cognitiva adecuada, qué es lo que ha pasado. Entonces, en la valoración psicopedagógica es importante mencionarles, a veces no sabemos qué es, entonces en este informe, ¿qué es lo que se le da? Un informe de la parte emocional, ¿sí? Cómo está su coeficiente intelectual y todas la parte educativa, cómo está en la parte educativa y cuáles son las recomendaciones. Entonces es importantísimo nosotros ir identificando ciertos problemas que no es que porque nuestro niño quiere hacer al revés del número, sino a lo mejor ahí pasó que se saltaron este proceso de las nociones. Entonces ha habido muchos desfases y ahora van a irse notando más ya en el regreso a la presencialidad. Más bien también invitarles a los papitos a tener muchísima paciencia, a motivarlos a sus hijos, a inculcarlos también este respeto a los compañeritos, como usted bien había indicado, que la obesidad o a lo mejor chicos que a lo mejor crecieron más que otros, ¿no? Porque tú eres chiquito que no comiste. A veces hay tantas situaciones que pasan cada uno, como usted había hablado también de la parte de desnutrición. Obviamente cuando se ingresaba a las clases daban la colación o mandaban el refrigerio, las leches, galletas, entonces a veces esa era la alimentación que tenían los chicos y el momento en que ya no pudieron ir a clases, entonces se quedaron sin esa alimentación que ellos tenían y todo eso ha implicado en su desarrollo, en su crecimiento y en el aprendizaje. Entonces, como la alimentación que usted nos había indicado también es fundamental para el aprendizaje, por favor, papitos, tratemos de levantarnos
en un buen horario, hacerles que los chicos se levanten calmados, sin prisas, que apúrate que me estoy atrasando, entonces eso le dificulta la atención, entonces más bien coordinar el tiempo, tomar el tiempo y hacerles que los chicos se levanten tranquilos, desayunen tranquilos y así puedan ir en óptimas condiciones para que puedan recibir todos los contenidos que les estén indicando. Entonces, cualquier situación que usted esté pasando a nivel físico, psicológico y educativo, estamos muy gustosos de atenderlos en Medifit. Muchísimas gracias, Dani. Pues bien, con esta invitación vamos culminando y nada, pues agradecerles, bueno, a las personas que se han podido conectar, a los que van a ver esta charla posteriormente, pues invitarles justamente si tienen más dudas, más inquietudes, en contactarnos en nuestras redes sociales. Estamos como Medifit Cuenca, nos encuentran en Facebook, en Instagram, estamos en YouTube. Y a nuestro WhatsApp, sí, para citas, para inquietudes, sí, con Sonia, quien nos ayuda con esta situación, el 0999-095653. Por cualquiera de nuestros canales estaremos gustosos de ayudarles. O si gustan visitarnos, estamos en Amunos Bernaza, 346 entre Luis Cordero y Borrero. Ahí un equipo completo de profesionales a su disposición para ayudarles desde todos los ámbitos de la salud física y mental. Muchas gracias por la atención. Estamos a las órdenes. Gracias, Muchísimas Dani. gracias. Gracias a usted, Javier. Una buena noche con todos. Hasta luego. Hasta luego.